Vamos a trabajar, me dieron que si empezaba, pues que la terminara, y como la segunda de Pedro es un testamento y es tan corto, pues vamos a terminar usando la segunda de Pedro, vamos a terminarla esta noche, y el martes pues obviamente ya está el pastor con otro tema. Y para esta ocasión vamos a utilizar quizás como una referencia en el pluralismo, en el pluralismo, la diversidad de personas y conflictos que se dan en las congregaciones. ¿Por qué? Porque me parece que es una maravilla de cómo este testamento atañe y nos muestra más de lo que aparece. Lamentablemente esto solamente por hora y media, así que no podemos destacar más que algunas cosas más importantes y darle a veces unos atisbos, unas claves para que ustedes como estudiantes pues puedan seguir buscando más allá. Pero a mí me llamó mucho la atención y cuando estaba releyendo y trabajando esto, me acordó mucho la parábola del sembrador que Jesús utiliza y que se encuentra en los tres evangelios sinópticos, que es Mateo 13, 1, 19, Marcos 4, 1, 9 y Lucas 8, 4, 8. Vamos, si podemos, ver a Marcos 4, del 1 al 9, y quisiera leerlo para que después pudiéramos entender por dónde es que me voy a tirar en la discusión o en la presentación del tema que para esta noche. Marcos es el primero que escribe, y acuérdense que cuando se escriben estos documentos, estas cartas o estos evangelios, como se llamen, de género literario, en este caso los evangelios, el anuncio, se escriben en una época distinta, mucho más allá de cuando ocurrieron los eventos. O sea, no necesariamente se está escribiendo al momento que se está ocurriendo. Por lo tanto, es una visión que tiene quien escribe sobre algún asunto. En este caso, me interesa esta parábola para que entendamos cómo nos vamos a ir a través de la segundo y tercer capítulo de Pedro. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de esa instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir en la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Que a mí me fascina, y después pues termina: el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Me parece que para ver la situación del capítulo 2 y el tercero de San Pedro, me llama mucho esta parábola, porque se hace hincapié sobre las distintas experiencias que tiene la persona al encontrarse con el mensaje de la palabra que recibe. La experiencia puede ser diferente para muchas personas, pero también, sin duda alguna, el sembrador cumple una tarea esencial, que es la de tirar la semilla. De pronto uno puede pensar, bueno, pero él salió a sembrar, y acuérdense que esto está escrito conforme a la época.
O sea, si usted tira ciertas semillas de trigo o tira ciertas semillas así, pues pueden caer en el camino, pueden pasar muchas cosas. Pero en esto debemos reconocer que la persona que siembra, el sembrador, debe tener una conciencia del clima, debe tener de la conciencia de la precipitación, debe tener una conciencia de las estaciones, debe tener de los ciclos, de los diferentes ciclos. O sea, muchas cosas que suceden en ese proceso de tal forma en la capacidad de producir. Si es algo, conocer el fruto, si es grande, si es pequeño, si crece como árbol o crece como un arbusto, se queda a nivel de raíces. O sea, el sembrador tiene conciencia de que cuando va a sembrar tiene que asumir una responsabilidad y tener un conocimiento. Sin embargo, el mensaje no parece ir con el sembrador, sí, porque el mismo Jesús lo explica más adelante. El mensaje va dirigido a la dinámica que sucede en la persona que recibe la palabra. Esa experiencia de la persona que recibe la palabra puede ser distinta, puede ser variada, y cuando Jesús explica esa parábola, la explica más adelante en el versículo del mismo capítulo 4, del 14 en adelante. Jesús se aparta con los discípulos, con el grupo de gente más cercana, y empieza a dar la explicación. Empieza a dar la explicación de que el sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino. En Marcos 4, 14 en adelante. Yo tengo la versión Reina Valera, que es la que yo uso acá, que por eso es que la estoy leyendo acá, porque acá la están poniendo de nueva versión. Ahora, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y eso es bien terrible, es decir, que se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Obviamente el fruto, el mismo Jesús distingue que no todo el mundo va a dar el mismo fruto. Van a producir a distintas cantidades en distinto. Pero se parte de la premisa que el sembrador va a sembrar y se supone que lo haga en buena tierra. Pero como el texto no se está fijando en lo que hace el sembrador, sino en lo que ocurre en las personas que reciben la palabra. Por eso es que cuando empezamos entonces, que vamos a ver a Pedro, la segunda carta de Pedro, se llama así, es un testamento. Me parece que en el testamento de Pedro entonces podemos examinar ese mismo pluralismo de reacciones. ¿Ok? Pero se plantea el mismo problema, porque se plantea el mismo problema. En la llamada segunda carta, o el testamento, comienza estableciendo, según el estudio del martes pasado, que todos los que recibimos la palabra somos buena tierra. ¿Por qué? Porque estudiamos en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan que empezamos por ahí y discutimos todo el capítulo 1? Así que en términos de lo que hace el Señor, en términos de lo que hace la vida de Dios en uno, estamos conscientes que al recibir su palabra, nosotros y nosotras recibimos su palabra y hay una transformación que ocurre que nos permite tener, ahí lo dice, una participación divina. O sea, su vida de alguna forma es transformada, su vida de alguna forma es cambiada. Hay circunstancias que pueden cambiar, pero hay muchas que no necesariamente van a cambiar. Y eso es bien sencillo. Si usted es mamá o papá, pues la circunstancia de que su mamá, de ser mamá y papá, no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la circunstancia que usted tiene 3 hijos, que Dios cuida a todos los papás y las mamás. Tienen 3 hijos, 4, 2, 1, y alguno de ellos pueda morir. O alguno de ellos queda incapacitado. Pero el hecho de que usted fuera mamá o papá, eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es la circunstancia que rodea su paternidad o su maternidad. Por lo tanto, cuando llega la palabra, cuando llega esa palabra, entonces, como todas las cosas pertenecen a la vida y usted está participando en las cosas divinas, se le hace mucho más cómodo trabajar su circunstancia, se le hace mucho más cómodo atender su situación, porque usted está en la palabra, usted está sembrado en buena tierra que produce frutos a tiempo y para su circunstancia. Así que todas las personas que estamos aquí tenemos diferencias emocionales, diferencias personales, circunstancias diferentes, materiales, unos tenemos más, unos tienen menos, otros tienen muchos estudios, algunos no tienen tantos estudios, pero lo que nos une aquí no son las diferencias circunstanciales de cada uno, nos une el propósito de que ha sido sembrada la palabra, que somos buena tierra y como buena tierra estamos funcionando. Pero eso no quiere decir que las circunstancias que nos rodean, ¿por qué? Porque usted es buena tierra, pero ¿qué pasa si le pasa un huracán por encima? Se puede perder la cosecha. ¿Ok? Pueden haber distintas circunstancias que afecten eso. Y esta carta que vamos a empezar con el segundo capítulo, es como si distintas personas reaccionaran en formas diferentes. Y el autor o la autora, pero se entiende que es un autor, nos va llevando en el capítulo 2 y en el capítulo 3 a través de distintas situaciones que aparentemente no, son bastante fuertes y negativas. Y nosotros vamos a ver cuán negativas son, pero cuán positivas son en nuestra vida. Porque ya nosotros no estamos viendo las cosas por ser mala tierra. No estamos viendo las cosas ni mirando las cosas porque usted es parte de Pedregal. Porque usted, pues, le sembró la palabra, vino el sol, lo calentó y se secó. Usted es buena tierra. Hay distintas reacciones frente a distintas situaciones. Jesús, por ejemplo, había 10 leprosos. Todos estaban bajo las mismas circunstancias, formaban el mismo grupo, eran impuros, desechados, sufrían dolores, sufrían desprecio, no podían acercarse a su familia, o sea, eran una gente deshecha. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó a todos. Todos fueron sanados. Quiere decir que todos fueron restituidos en la sociedad. Todos fueron restituidos a su familia. Todos los mandó al sacerdote para que hubiese la declaración de pureza, que certificara la pureza para poder compartir, asistir hasta la sinagoga. Pero solamente de los 10, solamente uno vino en acción de gracias
y reconocimiento del poder de Dios. Y no es que aquellos eran probablemente malas personas. Ustedes saben probablemente los años que llevaban esas personas fuera de sus casas, no tenían contacto con sus hijos. O sea, yo no los voy a juzgar meramente porque cuántas circunstancias puede tener cada uno de esos leprosos, pero no tuvieron el aquel de pararse y decir, ¡ay, Dios mío! Déjame darle las gracias por lo menos por la intervención de Dios en mi vida. Por eso es que la buena tierra funciona en una forma distinta a una tierra que no está abonada, pero aún así podemos reaccionar en distintas formas. Estamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el capítulo y más o menos esa es la dirección que quisiera tomar. También está el caso, si se acuerdan, de cuando el dueño hizo que eran gente líderes, todos eran un grupo muy bueno, le dio y le repartió talentos para que ejercieran su liderazgo, para que fueran negociantes o para que hicieran lo que les diera la gana. De las 3 personas que estaban allí, uno vino y lo multiplicó, el otro trabajó a su modo, a su estilo. No es que vamos a decir que trabajó menos, quizás es que no daba más, o quizás no le interesó más que un aspecto del negocio y dijo, pues, en vez de atender 3 negocios, voy a atender uno. Pero vino esta persona y dijo, yo no tengo por qué trabajar, yo no tengo por qué hacer esto. Por lo tanto, de ser buena tierra, decidió que se iba a secar. Y dijo, yo no voy a sembrar nada. Yo no voy a ser sembrador. Aquí yo no necesito que nadie me coja pena y yo no voy a hacer nada. Y escondió el talento. Pero cuando vino la reclamación, ven acá, ¿qué hiciste? Mira, lo escondí. Pues entonces, pues vamos a quitárselo a este y dárselo a esta otra persona. No estamos hablando de personas malas, no estamos hablando de personas que no tengan, o sea, son personas que reaccionan de distintas formas a distintas circunstancias. Por lo tanto, encontrar un consenso teológico para examinar la buena tierra frente a ¿qué? A la mala tierra, porque estamos en la buena tierra, ¿ok? Pero vamos a examinar lo que nos dice este testamento con respecto a cuando van pasando estas comunidades de fe, que el escritor está diciendo, y vamos al capítulo 2. Después que en el primer capítulo habla de toda la participación divina, habla de cómo usted anda en el proceso de mejorarse, hay un problema que surge dentro de las comunidades de fe, y es que usted es buena tierra, tal vez sus amigos y sus amigas son buena tierra, pero de pronto llegan personas que no son buena tierra, que no están, y empieza el autor a decir en el capítulo 2, versículo 1, 2 de Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, que el problema de la buena tierra es que ahí se acercan personas que quieren dañar, ¿ok? Que quieren dañar la cosecha, porque no es lo mismo. Yo empecé, eso hace muchos años, yo empecé una colección de hibiscos, de amapolas, y créame que donde fuera, en la autopista, donde quiera, yo me paraba. Y en Corozal hay un sitio precioso que tienen los injertos, la Albera dice que sí, como que lo ha visto. Bueno, hasta Corozal yo fui a buscar,
Y yo tenía mi patio, que esa era una colección de más de variedad, de 30 variedades de hibisco. Todos sembraditos uno, que cuando florecían, eso era una cosa preciosa, entretejidos unos con el otro. Pero que mi vecina, yo no sé si que le gustaba o no le gustaba, la cuestión es que empiezan a morirse, y es que el vecino le había tirado a la orilla, pero exactamente a la orilla un herbicida, que no había por qué tirarlo, que quien terminó sufriendo las consecuencias fui yo. Se me murieron las amapolas. Pero fue una cosa, yo no lo podía creer, que eso me estaba pasando a mí. Porque después que yo había pasado tanto trabajo, después que me había parado por cuanta autopista, esquina, donde quiera que yo pasaba, y para ese tiempo yo trabajaba dando vistas también por toda la isla. Olvídense que eso era por donde quiera que yo iba, arrancaba un pedacito, venía, lo echaba en agua y lo sembraba. Pero tener un vecino que parece, o una vecina que no quería mi amapola, porque siempre me dio esa impresión, perdí mis amapolas, perdí mis hibiscos. No fue por culpa mía, fue porque alguien trató de sembrar en mi buena tierra un veneno, cizaña. Empezó a sembrar algo que no estaba apropiada para mantener mis amapolas. Por eso cuando este escritor está hablando, dice, después que tenemos todo eso aquí, estamos gozándonos con la palabra, estamos recibiendo las promesas, estamos en lugares celestiales, viene alguien, ¿qué? Y dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, no estamos hablando de personas ajenas, ¿ok?, que vienen y usted escucha, es que se mueven entre nosotros, entre nosotras, en distintas. Usted lo puede escuchar por la radio, que a veces uno escucha por la radio ese montón de cosas que yo digo, yo lo apago. O sea, porque es una cosa increíble. A veces usted lo escucha, personas, por ejemplo, vamos enseñando. Una cosa es que usted sea próspero en el Señor. Y todo el mundo, si no prospera en el Señor, yo no sé qué no tiene. O sea, eso es parte. Porque si usted era un vicioso, una viciosa, ya es próspero, porque mejoró su salud, mejoró su bolsillo, y ya tiene algo más que dar, algo más que poder. Pero si usted es una persona que sigue en el vicio, pues claro que se va a... Pero usted sabe lo que es que alguien venga a tratar de dañar su buena tierra. En forma encubierta, en forma, dice aquí, de herejías destructoras, y aún negarán al Señor. Claro, cuando estamos hablando de esta época, y yo quisiera darle unos atisbos de ciertas cosas que sucedían en el tiempo. Una de las discusiones que había en ese momento, acuérdense que había judíos cristianos, había helenos, había de varias provincias, o sea, era un imperio bien grande. Así que en las congregaciones podría haber diversidad de personas. En ese mar de personas, que en principio posiblemente la mayoría eran judíos, tenemos un choque y conflicto ¿de qué? De creencias judías. Al punto que ustedes se acuerdan que Pedro en una ocasión no quería estar en casa fue a casa de Cornelio, y estaban discutiendo sobre qué se comía y qué no se comía. Y tuvo Pablo que decirle, ¿qué están discutiendo sobre lo que se come y lo que no se come? O sobre lo que te pones o no te pones. ¿Ok? Lo importante aquí es que
había ese grupo de judíos o personas que venían de tradición judía que no reconocían el señorío del Señor. Y para poder estar como recibiendo, por eso dice, no reconocen al Señor. O sea, no es que no sepan que el Señor existió, porque estaban bien cercanos, sabían, habían escuchado, y ya habían escuchado por testimonio, porque en el primer capítulo dice, ustedes han recibido la palabra por testimonio, ustedes han recibido la palabra por iluminación, porque tuvieron a los profetas. Ustedes han recibido la palabra por experiencia personal de cada quien, porque ya usted recibió la palabra por los apóstoles, por las personas y los ministros que estaban, y las personas que estaban ministrando, de primera mano. Así que, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y habrá, y dice ahí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No le parece algo como si estuvieran hablando de nuestros tiempos? Cuando dicen, ¿y tú eres de eso? Pero, yo no voy a la iglesia porque el hermano Luis, porque la hermana fulana de tal, me hizo una barbaridad. Yo no quiero estar. Miren, dice, y entonces los otros, es que en estos días, yo digo en estos días, pero hace ya un tiempito, pero yo he estado escuchando el problema de cuando nos hablan de personas que son más conservadores en sus pensamientos con respecto al Código Civil, con respecto a las distintas leyes que se están pasando. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces esas personas, por más que usted defienda el matrimonio entre un hombre y una mujer, dicen, usted es un fundamentalista, usted es un ignorante, usted no sabe lo que está haciendo, usted está discriminando. Pues mira, yo pienso que todas las personas tienen derecho a pensar. ¿Ok? Tú piensas así y yo pienso de otro modo. No nos vamos a matar por el pensamiento. Pero si alguien salga a la calle a defender una postura, ¿por qué le tenemos que decir ignorante? Pero en este caso, cuando habla aquí, dice que son herejías destructoras que negarán al Señor. Si hay algo que niega al Señor y su señorío, ya eso para usted no debe contar. Como usted es buena tierra y tiene al Espíritu Santo que está trabajando con usted puede discernir ese tipo de cosas. Usted tiene esa capacidad porque ya está participando de que, aunque digo la palabra redundante, participando de lo divino, ese calor. Y aún negarán al Señor que los rescató. Pero todavía tenemos el otro problema. De ese grupo, que es buena tierra, decidieron irse también. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hay otros que miren, por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Esta es la versión Reina Valera. O sea, fíjense todas las consecuencias de usted permitir el espacio a personas que no están dejando una marca del señorío del Señor en su vida. Y esto para nosotros a veces parece difícil, otra vez parece como que no, ya no. Pero a veces, por ejemplo, yo escucho a personas con unos indicadores o unas categorías de la psicología
o de la conducta humana. Que las herramientas no son útiles, son bien útiles, nos ayudan un montón, pero usted no puede sustituir algo de la palabra, algo de la fe, de la semilla que usted ha recibido, para cambiarla por cosas que no están conforme a la palabra, porque eso lo puede deslizar. Por eso es que cuando empezamos el primer capítulo era tan importante que decía, con diligencia hagamos estas cosas. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que estemos firmes, porque eso es lo que afina nuestro espíritu, nuestra mente, para no tener que escuchar a esta gente. Y si usted las escucha y viene a tratar, porque a veces tenemos una mezcolanza que no sabemos qué hacer, ¿ok? Es como una persona que una vez habló que estaba en un taller de motivación y se quemó los pies porque pasó por encima de carbones calientes. Y digo, ¿y cómo es posible que una mezcle una cosa con la otra? ¿Ok? Y está bien raro, pero estaba así presentado el caso. Porque, vamos al 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo no quisiera entrar, porque no nos da el tiempo, y quisiéramos terminar más general, pero le quiero dar un atisbo de por qué que ahí se discutía y se discutió el tema, que lo discutimos en Hebreos también, ¿de qué? De los ángeles, de la angelología. Por poco no me sale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la tradición judía, y solamente le voy a hablar así por encimita, la tradición judía creían en los ángeles y en la jerarquía de los ángeles. Pero en el caso de los griegos, de los helenos, no creían en los ángeles, sino en los dioses míticos. ¿Ok? Pero entonces había un grupo de personas, de los creyentes, entonces, que no sabían entonces si Jesús, porque venían de una angelología y se hablaba entonces de que Jesús era ¿qué? Estaba sentado a la diestra del Padre, pues si Jesús era un ángel. ¿Ok? Nosotros no creemos, obviamente, que Jesús es un ángel, sino el mediador entre Dios y el hombre, entre la humanidad, entre el hombre y la mujer. ¿Qué pasa? En esa discusión surge esta carta también, este testamento. ¿Por qué? Porque esas discusiones se daban. Yo a veces oigo a la hora mágica. Dice, ¿cómo tú estás oyendo la hora mágica? Porque a veces oigo a unas personas que me gusta entender cómo es que piensan de cierta forma. Y entonces una de las cosas que te dicen es que tú tienes un angelito guardián. Ok, el angelito guardián. A veces hay quien dice, es que tiene un angelito bueno y un angelito malo. Y el bueno me dice esto y el malo me dice esto. Y entonces utilizamos las expresiones referentes, exacto, a los niños, gracias. Usamos las expresiones acerca de los ángeles y creamos, ¿qué? Un sincretismo, o creamos una visión de algo que verdaderamente decimos, mire, los ángeles, dice la palabra, que son mensajeros de Dios, que los que no estuvieron conforme con ser en su jerarquía o como fueron lanzados fuera. Eso es lo que dice el texto.
¿Cómo usted lo puede interpretar? ¿Más allá o más acá? Pero no creemos que los ángeles sean el señorío del Señor. No sustituye al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? En la jerarquía de los ángeles, si Jesús iba a ser el ángel mayor, ¿era qué? Es como si estuvieran poniendo de sustituto a Jesús, el ángel mayor, con el caído, con el lucero caído. Exactamente. Entonces, todo este tipo de discusión, cuando empiezan estos distintos grupos a manifestarse en nuestro ambiente, usted tiene que estar claro en lo que cree. Y no es porque seamos menos o más inteligentes, es porque usted está aceptando subrepticiamente que alguien empiece a colocarle en su vida un pensamiento que lo puede distraer. Hay personas que son distraídas levemente. No, espérate, vuelvo para atrás. Y gracias, Mirna. Cae el tiempo. Pero otras personas se van detrás y por ahí mismo forman, dividen, organizan. Y a veces hay personas, y no lo digo yo, Rebeca, lo dice ahí la palabra, por avaricia, con malas intenciones en su corazón, crean, ¿para qué? Para dividir, para distraer, para formar reuniones, grupos aparte, o sea, para distintas cuestiones que nosotros debemos evitar en la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque lo que nos une es el señorío del Señor. Nos une esa palabra de la cual usted ha venido participando como buena tierra. Y es que todos somos santitas y santitas y no tenemos problemas. Tenemos problemas personales, colectivos, chocamos uno con los otros, una con las otras. Hay distintas circunstancias. Pero la belleza de la palabra del Señor es que nos mueve ¿a qué? A que todo eso salga. Pero cuando son los falsos maestros que están enseñando, que están tratando de llevar, empieza a dividir y a socavar y a eliminar. Y lo que el propósito que Dios tiene para su vida se empieza a distraer. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando en una dirección, o usted tiene un plan de trabajo en su mente, usted tiene, qué sé yo, ser cantante en su vida, o algo, artista, hay ciertas cosas que usted se tiene que aguantar, porque no es que usted no pueda ser artista, porque ¿cuántos artistas hay en el Señor? ¿Cuántos cantantes, ministradores y ministradoras hay en el Señor? Es que todo depende de cómo se lleve. Pero ese depende de cómo se lleve, es que tiene que estar claro en la palabra. No se puede distraer. Así que, entre esa discusión solamente de angelitos que aparece ahí, que no parece tan importante, pero ese era un conflicto que había en ese tiempo. Igual que en estos tiempos, que uno empieza a decir una cosa, y otro los espíritus, la reencarnación. O sea, todo eso está presente. Todo eso está presente. Lo importante para nosotros es que podemos ejercitar la comisión de llevar otras personas al Señor, con la claridad que amerita la palabra. Y seguimos, y dice, esta porción, aparte de los ángeles, que discute sobre los ángeles, le está presentando otro punto teológico también. Y es que está diciendo que siempre han habido un camino, o se ha mostrado un camino de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué cita Noé? ¿Porque Dios condenó al mundo? Al revés.
No es porque Dios condenó al mundo, es porque Dios abrió un camino de salvación. Porque si hubiese condenado al mundo, se hubiese quedado ahí. No hubiese habido un Noé a quien se le entregó un mensaje, a quien se le dio una palabra y estuvo predicando por 120 años. ¿Sabes lo que es eso? Y solamente 7 personas se metieron a... Pero gracias a esas 7 estamos aquí. ¿Y cuántos no somos ya? ¿Cuántos no somos ya? O sea, hay que verlo en otra perspectiva. ¿Por qué? Porque de esos 7 y de todos esos animalitos que estaban allí, sean las especies que fueren, ¿cuánta vida hay sobre este planeta? Así que Dios abrió caminos de salvación. Dio la oportunidad, pero lo más importante es que abrió el camino de salvación. Así que en medio de todas esas circunstancias que acontecen, mire, a veces yo escucho a las cosas que suceden y me siento impotente, que no puedo hacer nada. Y entonces uno es una persona. Pero si 2 o 3 nos unimos, tú en tu casa, yo en la mía, que él en la otra, que era otro, ¿cuántos cambios no producimos para tener que? Porque si usted es buena tierra, ¿qué es lo que usted va a hacer? Dar fruto. Dar fruto. Y fruto en abundancia. Y fruto bueno. Que da. Es como dice el Salmo, no, bienaventurado el varón y la varona que están ¿qué? Plantados juntos a ¿qué? A corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, fíjense cómo es el camino de la salvación. Entonces, es que se me ha hecho tan difícil. Es claro que se te puede hacer tan difícil. Esto no es un camino de rosa, y aunque fuera un camino de rosa, las rosas tienen espinas, para que se las cortan. ¿Ok? Así que vamos a seguir rapidito. ¿Por qué? Pues en el versículo 2:9, porque si seguimos, tenemos el caso de Gomorra, que fue destruido, pero encontramos que en ese caso de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Había una persona abrumada por lo que estaba sucediendo. Abrumada es cuando usted se siente impotente, que no puede hacer nada. O sea, estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Un desorden sexual, unas terribles sensaciones, o sea, un ambiente terrible. Pero en medio de todo, Dios abre caminos de salvación. Así que nuestro interés es seguir siendo buena tierra, porque usted no se puede transformar en un desierto. Usted tiene que seguir siendo buena tierra para que esta gente no prospere, estos falsos maestros, estos falsos profetas. Porque dice en el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto tiene otro significado que a veces le estoy dando atisbos. ¿Por qué? Porque había personas en este tiempo como ahora, hay personas que no creen en la eternidad, que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 15, que ya lo hemos estudiado, cuando Pablo estaba defendiendo y exponiendo la resurrección de los muertos en Cristo? O sea, que los muertos en Cristo resucitarían primero. Pero había gente que lo que creía era que la vida es un círculo. Al ser un círculo, usted empezaba aquí, terminaba aquí, se acabó el evento.
el planteamiento que hace esta persona que dice, eso es parte de lo que se está moviendo. ¿Cuántas veces usted oye? Por eso a mí me parece tan pertinente esto, cuando lo estudiamos, porque pues me parece tan pertinente, total, si quien ha regresado de allá para acá, eso es una de las expresiones que se usa por ahí. Nadie me ha venido a explicar ni a demostrar que allá hay otra vida. Es más, hay otros piensan en la reencarnación. Y si no reencarnó nada, decía la canción. Entonces me fastidié. Porque se rompió el... O sea, y si no reencarno, me quedé por allá y no tuve otra vez mejores vidas, según la... O sea, no me supero, se me sube lo que saben de eso. Pero nosotros creemos en una esperanza de una eternidad, de algo que es más allá. Y esa esperanza es la que nos tiene aquí. Puede que podamos discutir sobre que si el diluvio, podamos discutir que si el azufre, el fuego, que si se acaba, que si no se acaba, que si fue antes, fue después. Pero la vida, mire, yo he llegado a pensar, y ustedes a veces me han oído, y acuérdense que esto es solo una metáfora, no lo que yo creo. Yo he llegado a pensar que si todo esto fuera un embuste, y lo he mencionado otras veces, gloria a Dios por el gran embuste, porque que mucho bien me ha hecho el gran embuste ¿ok? Mire, el hermano dice, le dio orden a mi vida, me libró de una vida pecaminosa, me cambió y transformó mi casa, de ser una persona viciosa, me sanó. O sea, ¿qué más queremos? Me cambió, me prosperó, me sacó, me limpió, tengo una conciencia diferente. Estoy consciente del tiempo en que vivo. Vivo aprovechando la vida en toda la plenitud de esta. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que queremos o permitamos que vengan personas ajenas a cambiar eso en tu vida? Al revés, nuestra responsabilidad es que cambiar la de ellos. Y miren que yo he visto cosas que inventan, ¿ok? Y ataques a personas en su dignidad injustamente, ¿ok? ¿Cuánto? O sea, no menciono una situación particular porque sé que, o sea, yo no hace mucho tuve un caso donde aparentemente se estaba afectando a unas personas, pero en el tribunal solamente se vieron lo que se estaba afectando a esas dos personas, pero una de ellas estaba afectando a otras personas más allá. Hay unas ramificaciones. Oiga, pero el Señor nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo para resolver las cosas que deben resolverse. Y Dios honra tu salvación. Honra tu fe. Honra tu creencia. Honra lo que tú quieres para tu vida y para el cambio que decidiste en tu vida. Vamos a seguir porque el tiempo avanza. Y ahora hace frío. ¿Ok? No, déjelo así. Vamos al 2:12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Y después no digan que fui yo, porque yo soy colérica.
Dice animales irracionales. Dios mío, qué fuerte está esto. Nacidos para presa, o sea, la diatriba es bastante fuerte. Y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, su día es estar jangueando todo el tiempo, como decimos por ahí. Esa ya es vieja. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, miren qué fuerte es esto. Qué fuerte. Porque hay personas que se burlan de uno. ¿Ok? Tienen, y miren la mala tierra que son, para no decir otra palabra. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Cualquier comparación. Pura coincidencia. Sigue. Son hijos, miren, Jellito se quedaba corto. Son hijos de maldición. Wow. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad, o sea, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Miren todo lo que es la mala tierra. Todavía sigue la diatriba. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con las concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjense que aquí no están hablando de la gente buena tierra que se convirtió en mala tierra, porque vinieron unas personas falsos y se los llevaron. Y entonces lo que describe la mala tierra, contra bien fuerte. Sí, yo leí esto y dije, a rayo. Mala tierra, que son de verdad. Todavía sigue más, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Cualquier semejanza con cualquier político, no se preocupe. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, miren, por el conocimiento del Señor, Salvador Jesucristo, y lo enfatiza, el Señor. ¿Por qué? Porque había una discusión que no querían aceptar el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque ese se tarda mucho, ese se fue. Enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Se acuerdan cuando Job oró? Dice al revés en el último capítulo de Job, que dice que cuando Job hubo orado, su posterior estado era mejor que el primero. Aquí es al revés. Era peor, o sea, de aquellos que habían. Y entonces, lo dice aquí, no lo digo yo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ok? Wow, qué tristeza. Si le voy a dar esta cápsula, Hebreos 6:4, si la quieren buscar, porque es una comparación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Qué triste. Así que nosotros de verdad que queremos seguir siendo buena tierra. Y termina el capítulo 2 diciendo: pero lo que le ha acontecido es lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Esos son animales inmundos, que por eso es que el autor los trae. Pero ¿qué le dice? Ah, volvió a la perra vida que tenía. Ok, qué triste. ¿Sí? Y vuelve a revolcarse. Ustedes, y yo que vengo del campo, o sea, lo sé, lo viví. Lo que pasa es que mientras lo que se hacía era que para evitar eso se mantenía en los corrales, que era más limpio, pero como quiera, se encargaban de ensuciarse. Bueno, si son puercos, son puercos. Aunque los vista como una compañera abogada que tiene por Bayamón una tienda de ropa para perros y perras. Y cuando yo no la he visto personalmente, sino en fotos, y cuando yo veo aquello parecía una tienda para ropa de niños. Yo pensé, ay, tú tienes una boutique para niños. No, si eso es para los perros. ¿Y cuánto cuesta eso? 300 y 400 dólares la pieza. ¿Ok? Y esa es la perra vida. ¿Ok? Y hay una persona que se encarga, una gran costurera, que se encarga de hacer 4 o 5 modelos en distintos tamaños. No le importa lo que gastan en la tela, adornos de 80, 100 pesos, trajes de novia. Digo, a mí, sí, trajes de novia y de novio, o sea, con tuxido. Y yo, Dios mío. Y yo lo que pensaba era, Dios mío, si yo me atreviera a hacer una cosa así, mándame a cortar la mano. Porque con todos los niños y niñas que se mueren en el mundo, ¿cómo es posible que usted saque 300 dólares para ponérselo a un perro? Y no es que no lo vista, o sea, no es que no, pero para todo hay límite. Allí no hay. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que ya para el capítulo 4 hay otra discusión, porque se siguen los temas, porque se acostumbra entonces a hilvanar una serie de temas. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo 3, sí, ya estamos para el 3, dice, y lo voy a coger, voy a adelantarlo para que ustedes vean, en el versículo 15 y 16. Está hablando el autor, ya está a punto de despedirse. Y el que escribe dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os has escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, estaban diciendo, wow, a veces no podemos entender las cosas que el mismo Pablo ya estaba escribiendo en su carta. Pero lo que está tratando el autor de decir aquí que en este grupo había también, entre los judíos, los helenos y los distintos grupos que estaban allí, había conflicto porque decían, arreglo. ¿Y dónde está ese advenimiento?
¿Dónde está ese Señor? ¿Por qué? Porque algunos lo que estaban discutiendo es, como ya el Señor vino, aquí se acabó. Porque eso era lo que se estaba discutiendo. Mire, para cada palabra que hay en la Biblia, usted puede formar una interpretación conforme a todo lo que usted quiera. En el caso, nosotros tenemos un proyecto que yo no lo critico en sus cuestiones sociales, pero como surgió es una mujer en Puerto Rico que viene de una tradición pentecostal, de pronto empieza a decir que ella es la que es la del Espíritu Santo, que es la mitad. ¿Ok? Juanita. ¿Ok? Pero cuando se muere hay que buscar en otra persona. Quizás la otra mitad. Y tienen que pasar del femenino al masculino porque no había otra fémina que pudiera sustituirla. Porque si era una fémina la que le sustituía, se caía el endimiaje. ¿Ok? No se invente cosas que dañen su vida. O no permita que se las invente. O sea, este viene con estos inventos. Mire, no permite, no le dé oído. Y no es porque no escuche, porque a mí me encanta sentarme a escuchar un montón de personas para saber de qué están hablando. Pero no permita que eso le dañe su vida. Filtre las cosas, como dice el hermano Lázaro. Filtre lo que está escuchando. Filtre, ¿por qué? Porque el oído está hecho para que usted escuche. ¿Ok? Pero el cerebro digiere toda esa información. Y el Espíritu Santo le redarguye. Que a veces usted oye a una persona y dice, esto como que no me sabe. Como que no. No deje que en su grupo, en su estancia, se metan las cosas que no son de Dios. Y cuídese de qué, de aquello que sale del medio nuestro. Porque hablamos, por ejemplo, uno de los temas principales sociales que nosotros estamos en una discusión es que la violencia de muerte, las armas, y entonces le echamos la culpa a las armas, a la droga, que eso es lo que ocasiona la violencia. Eso es el resultado de la violencia. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado no anda con eso, no vive en vicio, ¿okay? No tiene necesidad de ese tipo de mundo. ¿Por qué? Porque anda en que en la palabra que dice, estar siempre gozoso, aunque sea difícil. ¿Ok? Pero es porque no nos llega tristeza, nos llega coraje, nos llega alegría. Pero si el estado principal es estar gozoso, entonces todo lo demás cae en su sitio. Y entonces, no, la otra defensa de la violencia, no, si es que ella me provoca. Sobre todo. No, es que él me provocó. ¿Qué pasa? Ella me provocó, pero yo, en vez de ella empezó la pelea. Miren la muerte que ocurrió en estos días. Creo que fue ayer o hoy. Una mujer que mata a su compañero. ¿Cuántas discusiones no hubo? Era preciso escuchar a una vecina hablando. ¿Cuántas discusiones no hubo en ese hogar? ¿Ok? ¿Cuántas cosas? Esa otra frase, se llenó la copa. ¿Para qué? Porque ya se había perdido todo. O sea, es un juego. Y la rabia y el coraje, y sigue, de tal modo
que ya no son los hombres matando a las mujeres, sino mujeres matando también a los hombres. Que eso no es común, pero se está dando. Hay algunas que lo matan a cuchillo de palo. Ay, Dios mío. Ha sufrido también. Pero miren que hay cosas, porque yo siempre me cuido de las personas que son como que no hacen nada, no mueven. Ay, Dios mío, no rompen un plato, pero la vajilla entera la rompieron. Vamos. En esta discusión de cuándo viene el Señor, y hay unos locos y locas que se inventan, que como el viejito que es de Estados Unidos que el año pasado estaba diciendo que venía para octubre y ya llevamos un año esperándolo. Entonces siguen trazando. O sea, de que los hay, van a surgir, surgen. Hay casos que usted los ve rápido, que los discierne rápido, pero hay otras cosas que se van entrando. ¿Ok? Y ponga la velita y échele 2 o 3 y el pañito. Y no tenemos nada contra las velas, porque a veces son bien olorosas, dan un ambiente precioso, pero es la intención que usted le pone a la vela. ¿Ok? Y usted dice que no, al revés, que yo quiero 3 o 4 velas ahí en vainilla. ¿Por qué? Porque da mucho olor. Pero usted va a poner su fe, su vida, a que si quiero un novio le pongo un palito al revés, que si quiero esto, o sea, mire, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hay también muchas personas que tienen poderes de maldad y están alrededor suyo, tratando de perturbar su vida. Pero usted y yo tenemos el poder que es sobre todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Usted sabe lo que es andar en un mundo contaminado. Y usted sabe que usted puede andar en camino de bien, de verdad. O sea, eso a mí me parece a veces suena como hasta irreal. Pero sí se puede, porque Dios nos ha hecho, nos ha dado la capacidad, nos ha dado la vida, el poder, su sacrificio significa eso para nosotros. Así que el advenimiento del Señor no es por tardanza, dice el mismo escritor. El 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Misericordia. Qué tremenda misericordia hay ahí. Y usted dice, rayo, yo me voy, pasa, y supuestamente no viene, pues amén, no se preocupe por eso. Preocúpese por los que deja detrás, también entren en el redil. Voy a terminar aquí con el 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No importa lo que haga, donde estés, el Señor sea con nosotros. ¿Algún comentario? Y si no, le regalo los 15 minutos. Bendito sea el nombre del Señor.